Nos han enseñado que el ADN es simplemente una base de datos biológica, un manual de instrucciones frío y mecánico que heredaste de tus padres y al que estás encadenada. Pero la ciencia oficial ha pasado por alto una anomalía matemática inquietante. Lo que estás viendo en pantalla no es una espiral caprichosa, es la proporción áurea en movimiento. Hoy vas a descubrir por qué tu salud no depende estrictamente de tus genes, sino de la frecuencia geométrica en la que vibran. Si tu ADN se desafina, tu cuerpo enferma. Y hoy, desde mi propia experiencia buscando respuestas, te voy a enseñar cómo volver a sintonizarlo. Hoy vas a entender por qué la geometría sagrada es literalmente el código de reparación que tus células están esperando. ¿Es posible que los antiguos arquitectos de templos supieran sobre genética más que nosotros? Existe un patrón, el rectángulo de oro, que se repite tanto en las galaxias como en el núcleo de cada una de tus células. No es una coincidencia estética, es una necesidad estructural. La neurociencia moderna y la epigenética están empezando a admitir algo que me voló la cabeza. El ADN funciona como una antena fractal. Recibe información del entorno y se pliega o despliega según la calidad de esa señal. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué este código se rompe cuando sentimos miedo y se repara milagrosamente cuando entramos en estados de coherencia? Hay algo que la mayoría ignora sobre la vibración del agua en nuestro cuerpo. Pero antes de decirte cómo aplicarlo para reparar tu propia biología, tenemos que entender qué es lo que tuerce nuestra geometría interna. Para entender esto, tuve que sumergirme en la biofísica. Imagina tu ADN. No es algo estático, está rodeado de agua estructurada. Imagina que tu cuerpo es un océano, pero no uno de agua común, de esa que sale del grifo. Dentro de ti, cerca de las membranas de tus células, el agua se transforma en un cuarto estado, el agua estructurada o zona de exclusión. Científicamente, esta agua no es H2O, es AC3O2. Es más densa, más organizada y, lo más importante, tiene carga eléctrica. Es literalmente la batería de tu vida. Cuando esta agua es geométrica y hexagonal, rodea tu ADN como un escudo de cristal líquido. Si el agua está estructurada, la señal de reparación celular fluye sin resistencia. Pero si el agua de tu interior está desordenada por el estrés o la contaminación electromagnética, el ADN no puede leer el código de salud. Se vuelve un mensaje borroso. Cuando estamos en calma, esa agua adopta formas hexagonales perfectas, permitiendo que los puentes de hidrógeno del ADN se mantengan estables. Sin embargo, cuando vivimos en estrés crónico, la geometría de esa agua se vuelve caótica. Es como intentar escuchar una sinfonía en medio de una obra en construcción. La ciencia ha demostrado que frecuencias específicas, como los 528 Hz, tienen la capacidad de interactuar con esos puentes de hidrógeno, ayudando a que la hélice recupere su forma original. Estamos hablando de una sintonización técnica, no solo poética. Si este dato acaba de darte una nueva perspectiva sobre el poder que reside en tus células y sientes que tu cuerpo es mucho más que carne y hueso, es la señal de que este canal es tu lugar de entrenamiento. Suscríbete ahora y activa la campana. Estamos descodificando juntos la realidad que otros prefieren ignorar. Hablemos primero del lenguaje de las formas. A menudo visualizo mi energía como una red de filamentos de luz.
Si esa red tiene nudos, la información no pasa. La geometría sagrada no son solo dibujos bonitos, son atajos de eficiencia energética. Es como comparar un cable de fibra óptica perfectamente alineado con un manojo de cables enredados. ¿Cuál crees que transmite mejor la señal de la salud? Quiero compartirte la historia del experimento fantasma. Hace años se realizó un experimento donde se observó que el ADN podía influir en los fotones de luz incluso cuando el ADN ya no estaba físicamente en la cámara. ¿Cómo es posible? Esto nos sugiere que nuestra geometría deja una huella en el espacio-tiempo. Pero ¿qué pasa cuando esa huella está cargada de trauma? Te lo contaré en un momento. Pero primero hablemos de la analogía de la orquesta celular. Tu cuerpo es una orquesta de 30 billones de músicos. El director es tu atención plena. Si el director está distraído o asustado, los músicos pierden el ritmo. La meditación no es solo relajarse, es devolverle el metrónomo geométrico a tus células, es obligar a tus átomos a sentarse en la silla correcta del teatro. Hubo un momento en mi propia búsqueda donde me sentía fragmentada, como si mis piezas no encajaran, y entendí que no podía sanar mi cuerpo usando la misma mente que lo había enfermado. Buscaba la sanación fuera, en libros, en médicos, en respuestas que otros tenían sobre mí, hasta que entendí que mi geometría no estaba rota, solo estaba olvidada. Entender que tu ADN es geometría sagrada es entender que estás hecha de la misma arquitectura que las estrellas. No eres un error de la evolución, no eres un diagnóstico médico, eres un diseño perfecto que ha sido interferido por el ruido del mundo moderno. Cuando logras ese silencio interno, cuando tu agua se aquieta y tu ADN se despliega, el despertar deja de ser un concepto místico y se convierte en una realidad biológica. Sientes una calma que no depende de tus circunstancias. Esa es la verdadera libertad, saber que el código de reparación siempre ha estado dentro de ti, esperando a que sintonices la frecuencia correcta. Tu ADN no es tu destino, es tu potencial. El despertar espiritual no es convertirte en alguien nuevo, es en realidad un proceso de desaprendizaje biológico. Piensa en el dial de una radio. Imagina que eres una radio antigua. Durante años has estado sintonizando una frecuencia de estática, de miedo, de supervivencia. El despertar es darte cuenta de que el dial se puede mover. La música, la salud, la paz, la consciencia siempre ha estado ahí, sonando en el aire. Solo tenías que ajustar tu frecuencia interna para que tu antena, tu ADN, la captara. Existe una analogía llamada la semilla en la oscuridad. Para que una semilla despierte, su cáscara tiene que romperse. Desde fuera parece una tragedia, parece que la semilla está muriendo, pero desde dentro es el inicio de una expansión geométrica hacia la luz. Tu crisis actual, ese agotamiento que sientes, no es el final, es la presión necesaria para que tu código genético explote hacia su siguiente nivel de consciencia. Imagina tu vida como una proyección de cine. Tu ADN es la cinta de la película. Tu consciencia es la luz que pasa a través de ella. Si la cinta está sucia o arrugada, geometría distorsionada, la película de tu vida se verá borrosa y llena de conflictos. Despertar es ir a la cabina de proyección, limpiar la cinta y entender que tú tienes el poder de cambiar la película desde el origen, no peleándote con la pantalla.
Al final del día, el amor y la gratitud no son solo emociones, son las frecuencias con la geometría más coherente que existe. Cuando sientes gratitud profunda, estás enviando una señal de reparación a cada rincón de tu ser. Estás volviendo a ser el diseño original. Si este concepto de la neuroplasticidad y la geometría interna está resonando contigo, si sientes que algo dentro de ti ha hecho clic, suscríbete. No te pierdas el siguiente paso de este camino hacia tu propio despertar espiritual. Entonces, si tu ADN es una antena, ¿qué tipo de señales estás permitiendo que entren en tu campo hoy? Tu geometría está afectando a las personas que tienes a 1 metro de distancia en este mismo instante. La próxima vez que mires una flor o la espiral de una caracola, recuerda que esa misma perfección busca expresarse a través de ti. Pero hay un peligro. Hay frecuencias modernas que están diseñadas específicamente para romper esa armonía sin que te des cuenta. Y si no sabes cómo proteger tu campo electromagnético, tu geometría sagrada seguirá bajo ataque. Para aprender a blindar tu energía y entender cómo las frecuencias externas afectan tu cerebro, tienes que ver lo que te cuento en este video de aquí. La ciencia del despertar no se detiene. Gracias de corazón por llegar hasta aquí. Tu camino implosivo siempre es hacia adentro y empieza por uno mismo. No hay que cambiar nada fuera de nosotros.